Padre, intercedo por cada familia. Oro por cada hogar, Señor. Úsame a mí, Señor, para dar la palabra que usted ya tiene, Señor. Dispuesta, Señor. Quítame de en medio. Lávame, Señor. Límpiame de mis pecados, Señor. Lava mis manos, Señor. Purifícame, Señor, para ser un canal, Señor, útil, para que tu Espíritu hable en cada uno de los hogares que nos sintonizan. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Estamos en la última sección del libro de Apocalipsis, que es el capítulo 2 y 3. Leímos todo el libro de Apocalipsis, ya lo estudiamos por completo y nos guardamos estos dos capítulos donde el Señor nos envía una carta. Nos envía una carta completa, este libro, ¿verdad? Que contiene, 66 diferentes libros, algunos de ellos cartas, otros poesía, otros historia. Y al final de la escritura, el libro más fácil de encontrar junto a Génesis es Apocalipsis. Todo él es un libro, todo él es un rollo que se envía a la iglesia, pero dentro del rollo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, envía cartas específicas a las iglesias. Así que yo quiero que usted se enfoque esta media hora que nos quede, y el tema de esta noche es mirada fija en lo eterno. Mirada fija en lo eterno. La semana pasada estuvimos estudiando la carta que se le envía a la iglesia en Éfeso. Hoy vamos a aprender juntos de la carta que el Señor envía a la iglesia en Esmirna. Pero antes de meternos en el pasaje, tengo una diapositiva que dice Efes Petit La. ¿Ve qué raro? Efes Petit Safi La. Efes Petit Safi La. Esa es la forma más fácil de aprender. Usted ha visto cuando hablan como de un virus, estreptococo no sé qué, algo así me suena la palabra, ¿verdad? Efes Petit Safi La. Son 2 letras para cada una de las cartas, para que usted aprenda en orden los mensajes que el Señor envió a estas 7 iglesias: Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 cartas se convierten en 7 mensajes de Dios para nosotros. Fueron enviadas de manera específica a una iglesia que existía, que tenía personas como usted y yo en la congregación, en una ciudad específica, en un tiempo específico en el primer siglo. Y esas cartas las reciben hombres y mujeres como usted y como yo. No fueron escritas, no fueron dirigidas a nosotros. Pero cuando se escribieron a cada una de estas iglesias, nosotros fuimos pensados en ella como iglesia. Por tanto, cuando escuchamos estos mensajes, no es lo que le pasó a Efesios, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia o a Laodicea. Es la intención que tiene Jesucristo con nuestra congregación. Así que quiero resumir rápidamente lo que vimos la semana pasada en la diapositiva que sigue, Maco, sobre la iglesia en Éfeso. La carta de Jesús a la iglesia en Éfeso fue la primera carta, fue sencilla, fue directa, al grano. Ahora veamos la que sigue. Dice: cuando el amor por el Señor declina, estamos en problemas. El problema de Éfeso es que tenía todo menos lo importante. Y vemos una serie de acciones de Jesús en cada una de las cartas que son claves para usted y para mí. Jesús habla en la carta a Éfeso. Jesús dice que lo sostiene. Jesús dice que Él camina en medio de la iglesia. Jesús sabe, Jesús conoce. Vamos a ver de que esto es algo constante en cada uno de estos mensajes. Jesús restaura. Cada vez que Él le envía una carta, va a ser una invitación hacia la transformación. Hay 2 iglesias que no reciben ninguna récord negativo. Una de ellas es la que estamos viendo hoy. Aunque yo pienso que ahí sigue habiendo una advertencia en la carta a Esmirna. Ahorita vamos a estudiarla. Pero Jesús dice que Él sabe, que Él nos conoce, que Él nos ve. Jesús restaura y da la oportunidad a que la iglesia ajuste el rumbo. Pero también Jesús advierte: si no lo hacen, yo les voy a apagar la luz. Es lo que sucede con la iglesia de Éfeso. Y lastimosamente, los hombres y las mujeres que estuvieron en la iglesia de Éfeso, no en algún momento de su historia,
no siguieron el consejo del Señor. En ese país hoy hay, creo que 3.000 cristianos. En Turquía, creo que hay alrededor de 3.000 cristianos en una sociedad de millones de musulmanes. Y cada una de las cartas termina con una increíble recompensa. El Señor Jesús nos recuerda en Éfeso que es un peligro tenerlo todo menos lo importante. Tener un montón de alabanza, tener un montón de edificios, tener un montón de ministerios, tener un montón de cosas que podemos hacer, menos lo importante, un amor ferviente y verdadero por nuestro Señor Jesús. Yo creo que en la siguiente tengo unas ideas claves también que estuvimos hablando. Jesús le dice a la iglesia en Éfeso: conozco su obra, su arduo trabajo, su paciencia para el trabajo, que no toleras a los malos dentro de sus miembros, que has probado a los apóstoles, a sus pastores los prueba, que han sacado la mentira, no la soportan, la exponen y la sacan, que aborrecen a los nicolaitas. Hablábamos de que este grupo no sabemos específicamente cuál era el problema, pero las 2 veces que se mencionan en la escritura se mencionan de forma negativa, y la forma en la que se mencionan es con gente que tiene obras que Dios odia. Por lo tanto, pensamos que es gente que decía amar a Jesús, pero en sus acciones no. Dice que han tenido paciencia, han sido perseverantes. Aquí tuvieron paciencia para trabajar. Se mantuvieron fuertes trabajando, como decimos los ticos, breteando, sirviendo al Señor sin parar. Pero aquí se mantuvieron en paciencia en el sufrimiento, en el dolor. Porque nosotros podemos pasar la prueba, pasar el dolor, pero sin paciencia. ¿Y qué es lo que sucede? Abortamos en medio del proceso. Y es por eso que vemos ciclos que nos rompemos en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta de eso, pilas, se prende un bombillo y entendemos que es que tenemos que romper ese ciclo, porque tenemos que ser perseverantes en alguna área en la que estamos sufriendo. Y lo último que le dice es trabajo duro por amor a mi nombre. Esta iglesia servía como locos. Tenían un currículum increíble. No has desmayado, pero habían dejado su primer amor. Hoy vamos a crecer en la pequeña carta de Esmirna. Son 4 versos, hermanos. 4 sencillos versos. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Estoy en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Abra su Biblia, vivan la palabra. No importa que la tengan digital o donde sea, pero abra su Biblia. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, ayúdanos a recibir el mensaje que usted dio a Éfeso, a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Existe un grupo de hermanos y hermanas cristianos, expertos en la palabra, que interpretan las 7 iglesias como 7 diferentes momentos de la historia de la iglesia. Nosotros tenemos que ser honestos que esto no tiene una claridad en el pasaje. ¿A qué me refiero? Que esta es una interpretación utilizando las cartas a las iglesias como analogía de los diversos tiempos que pasó la iglesia, no la nuestra, sino la iglesia del Señor a través de los 2000 años de historia. Yo hice un pequeño cuadrito para compartirlo con ustedes, donde vemos las 7 diferentes iglesias, la era en la cual se acomoda ese espacio, y los años según nuestro calendario, todos estos años son después de Cristo, por eso no tienen la designación, ¿verdad? Obviamente la iglesia nace por ahí el año 30, en el aposento alto, en Pentecostés, y Éfeso estuvimos viendo de que es una iglesia fuerte,
Y entonces históricamente se le atribuye a Éfeso como la iglesia apostólica, que termina por ahí el año 100 con la muerte de Juan. Esmirna, la iglesia perseguida, que llega por ahí el año 313. Este es un año importante porque es el momento en el que la iglesia se hace oficial en el Imperio Romano. Pérgamo se le ha llamado la iglesia estado, que es el momento en el que es legal ser cristiano, del año 313 al 590. Aquí hay una cuestión importante histórica que no los voy a meter para no aburrirlos en esta noche. La iglesia en Tiatira se le ha denominado la iglesia papal del 590 a 1517. Para los que son fiebres de la historia, notarán de que esto es lo que se llama la Edad Oscura, o mejor dicho, la Edad Media, el tiempo en el cual la iglesia tuvo un poder político, tal es así que el Papa salía a hacer guerras, el Papa conquistaba territorios y la iglesia llegó a ser tan ultrapoderosa, tan ultramillonaria, le estoy hablando de amasar riquezas de toda Europa, que llegó a ser tan fuerte que se pudrió por dentro. Papas completos que fueron levantados de forma corrupta, hombres que vivían de una manera terrible, que terminaron en poder dentro de la iglesia. Este es el tiempo papal. Estos 1000 años de oscuridad, algo muy interesante, son 1000 años en los que la Biblia no se lee. La Biblia la tienen escondida. Después hablamos de eso. Sardis, la iglesia reformada en 1517, un monje alemán no soporta lo que está sucediendo, escribe unas ideas para debatir en la puerta del castillo de Wittenberg. Todos conocemos Martín Lutero, la iglesia reformada. Filadelfia, que recibe un mensaje precioso del Señor, se le ha denominado la iglesia misionera de 1730 a 1900. El tiempo en el cual el mundo se llenó de hombres y mujeres valientes levantando obra misionera en todos los países. Nosotros somos bendecidos de hombres misioneros que sembraron la palabra aquí. En primera instancia, ingleses que llegaron a sembrar la palabra en nosotros. Después, norteamericanos y gente de otras nacionalidades que en esta época inundaron el mundo de misión. Y la Odisea se le ha denominado la iglesia apóstata del año 1900 en adelante. Entonces, pastor, ¿nosotros somos iglesia apóstata? No, jamás. Nosotros somos parte del remanente de Dios, que aunque estamos repletos de errores y de dificultades y de problemas con la fe y de problemas y caídas y dificultades y chollones y pruebas, el Señor nos mantiene en su mano y vivimos conforme a su palabra. Dios siempre ha mantenido un remanente. Hermanos, si usted ve los números de los millones de personas que son cristianos hoy, yo no sé si andamos por creo que andamos por 1.200 millones de cristianos en el mundo, pero la gran mayoría de ese número es cristianos que no usan la Biblia para nada. La gran mayoría de ese número son católicos. O una gran porción de cristianos liberales que dejaron la Biblia tirada allá atrás y ahora viven un cristianismo rarísimo, hecho a su medida. Entonces, al final de cuentas, el cristianismo que depende de la Escritura, que quiere vivir honrando al Señor, es un remanente siempre a través de toda la historia. Y usted y yo somos parte de ese remanente. Esmirna era una ciudad que estaba a 40 kilómetros de Éfeso al norte, una ciudad con una posición económica importante, tenía el mar Egeo ahí, era puerto, un excelente punto de contacto, un montón de judíos vivían había una comunidad judía muy grande en ese lugar y claramente opuesta al cristianismo, ahorita lo vamos a ver en el pasaje, y muchos romanos leales a Roma, que el principal foco de atención y foco de adoración era adorar al emperador. Los cristianos en esta época están siendo perseguidos de maneras horribles, horribles. Los queman, los tiran a circos, les pasan carros por encima, carretas por encima tiradas de caballos. Una de las formas en las que gente sangrienta y totalmente enferma mataban cristianos era cosían pieles de animales y metían los cristianos dentro de esas bolsas de pieles de animales.
los echaban a un ruedo, los echaban, para que usted se imagine, a un redondel, para que lo entendamos en los ticos, y soltaban jaurías de perros salvajes que despedazaban esas pieles y despedazaban los niños, las mujeres y hombres que estaban metidos en eso. Los cristianos estaban siendo perseguidos y asesinados de manera increíble. En algunas de estas ciudades que vamos a ver más adelante, tenemos récord histórico de cristianos que fueron llenos de brea y fueron encendidos como que si fuesen lámparas. Ser creyente en esta ciudad no era jugando, familia. Ser creyente en este tiempo no era jugando. Imagínese que usted está en ese contexto y recibe esta carta. Verso 8. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, al mensajero de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Nosotros vamos a ver que Jesús se presenta a cada una de sus iglesias en la forma en la que su iglesia lo necesita. Esta iglesia está sufriendo persecución rudísima y la forma en la que Jesús se presenta es la siguiente: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. El punto número 1 que quiero dejar en su corazón hoy es que Jesús se presenta como soy el que vive. Yo soy el que estoy vivo. Soy eterno. Estuve muerto, pero ahora vivo. Soy el rey de lo que ustedes no entienden. Cuando la gente cree que hay un final, yo instauro un alfa. Yo instauro un inicio. Yo instauro un génesis. Estuve muerto, pero hoy vivo. Con Jesucristo se inaugura otra historia en lo espiritual. Ya la muerte no tiene dominio sobre los que pertenecen a Jesús. Yo no creo que la iglesia vuelva a vivir una tribulación como la que vivió esta iglesia en ese momento. Porque sí existe una tribulación que será durísima, pero la iglesia no estará, que es la gran tribulación. Yo no creo que lleguemos a un nivel tan duro como estaban viviendo los cristianos de este primer siglo y en algunos siglos venideros, donde el imperio romano, de manera cíclica, dependiendo del emperador que estaba reinando, hacía persecuciones durísimas en contra de sus hijos. El caso de Domiciano es uno de ellos, un sangriento, terrible, un sanguinario, un tipo malísimo en contra de los cristianos que mató, algunos hablan de millones de hermanos y hermanas nuestras en la fe. Piense lo que es celebrar en el contexto de la persecución. Hermanos, yo como pastor me ubico. No sé quién era el pastor de la iglesia en Esmirna, pero imagínense así. Era el culto, se abría la oración, se empezaba el culto, la celebración, y usted empezaba a ver que faltaba gente. Y no era que faltaron por una mejenga, no era que faltaron porque no quisieron ir, no era que faltaron por un paseo. Hermanos, no iban a estar nunca más. Habían sido asesinados por su fe. Esa era la realidad que está viviendo esta iglesia. Y entonces cuando se lee esta carta en Esmirna, lo primero que dice Jesús es: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero hoy vivo. ¿Se imagina la fuerza que da, la tranquilidad que da el saber que el que murió pero ahora vive se preocupa por mí y se comunica conmigo y me envía una carta? Vea lo que dice Jesús en el verso 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. El segundo punto que quiero que quede en su mente hoy es que Jesús sabe lo que usted está viviendo. Jesús sabe lo que estamos viviendo cada uno, lo que está viviendo las familias y lo que estamos viviendo nosotros como iglesia. Jesús lo conoce de manera perfecta. ¿Y saben qué? Nosotros solo ocupamos que Él sepa. Él es la audiencia importante de nuestra vida. No le permita que la mentira del enemigo que está en su oído diciéndole que Dios no le importa o que Dios no escucha, no crea eso, no le permita eso al enemigo. Jesús sabe y conoce lo que usted está viviendo y lo que yo estoy viendo. Más, Él es detallado. Vea, hay 3 cosas que conoce. Conoce la tribulación, conoce las aflicciones suyas,
sus problemas, sus broncas, sus retos. El Señor los conoce. Él no es ciego para eso, no es ajeno a eso. Él está ahí. ¿Qué más conoce? Conoce su pobreza. ¿A qué me refiero con pobreza? No solo la falta de dinero, sino cualquier necesidad que usted tenga. Necesidad espiritual, necesidad emocional inclusive. El Señor conoce todas aquellas áreas en las cuales nosotros tenemos falencias, en las cuales nos hacen falta, somos pobres en esa área específica. Él conoce nuestra falta de recursos para alcanzar ciertas cosas. Y lo tercero que conoce, según la palabra específica para Esmirna, es las calumnias. El Señor conoce lo malo que han hecho otras personas en contra de la iglesia. Quiero leerle esta cita. Es un libro viejo, famoso, que se llama el libro Fox de los mártires. Realmente no sé si está en español, pero traduje esta pequeña porción que dice lo siguiente. Una serie de cuentos fabricados fueron diseminados durante el reinado de Domiciano. Eran compuestos para injuriar a todos los cristianos. Era una obsesión entre los romanos. Si había hambrunas, enfermedades, terremotos o cualquier dificultad que afligiera a la provincia romana, la culpa la tenían los cristianos. Los cristianos eran perseguidos y en cada lugar existían informantes. Por el bien de una ganancia, juraban falsamente para ver a los inocentes morir. Todo lo malo, todo lo que era difícil, todo lo que no era entendible, la culpa la tenían los cristianos. Y entonces Jesús dice, yo conozco su tribulación, conozco su pobreza y conozco las calumnias que les han levantado a ustedes. El tercer punto que nos deja el pasaje, porque es un pasaje muy cortito pero muy lindo, que es muy importante, es que Jesús habla y habla esperanza a una iglesia que está desprovista de recursos. Esta iglesia no tiene ni aire acondicionado ni sillas cómodas. Esta iglesia tiene programas posiblemente pequeños. Esta iglesia no tiene equipos de sonido de lujo. Esta iglesia no tiene luces importantes. Esta es una iglesia que se caracteriza por tener pocos recursos. Y Jesús habla lo siguiente: ustedes son ricos. Ustedes son ricos. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Vea lo que dice Mateo 5 para que lo entendamos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Jesús mide la riqueza de formas diferentes, hermanos y hermanas. Jesús no mide la riqueza por cuentas bancarias, por oro. Ahora los ricos no tienen plata en banco, sino que guardan oro, porque el oro se mantiene mejor dependiendo de la crisis. La riqueza para el Señor no son propiedades. La riqueza para el Señor no es impacto, no es influencia, no es popularidad. La riqueza para el Señor es alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Jesús dice, su riqueza, su premio está en el cielo. Jesús dice, conozco su pobreza, pero ustedes son millonarios en el reino. Ustedes son ricos. Eso no le gusta, predicar de esta forma a la doctrina de la prosperidad. Porque más bien la idea es ser millonario aquí. Tener carros, casas, yates y cosas aquí y propiedades. Pero Jesús dice, ustedes son ricos, y la forma en la que dice es, les espera una gran recompensa en el cielo. De la palabra misma de Jesús en Mateo capítulo 5. Están llenos de cosas. Aquí no tienen nada, pero están llenos de cosas eternas. A todos mis amigos, cuando nos comunicamos el día del cumpleaños, mi bendición es esta: oro para que el Señor lo llene de regalos eternos. A todos los que cumplen años, y cuando les mando un mensajito, mi petición siempre ha sido: oro para que el Señor lo llene de regalos. ¿De qué sirve tener un carro aquí? ¿De qué sirve tener chunches aquí? Yo quiero que Jesús me vea a mí rico en lo eterno. Yo quiero ser rico en el Señor, pero en lo eterno, no en cosas acá. Yo quiero que el Señor me vea como un hombre que se preocupa por hacer riqueza donde es importante.
Y eso se siembra espiritualmente. Y lo segundo que dice Jesús, voy rápido porque ya vamos a terminar esta tarde-noche. Jesús habla diciendo, conozco a sus enemigos. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero vea lo que dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Era un grupo de judíos ultra religioso, parecido a lo que era Pablo antes de encontrarse con Jesús. Según ellos le estaban haciendo un favor a Dios, según ellos le estaban haciendo un favor a Yahvé, persiguiendo a los cristianos, y no se dieron cuenta que estaban aliados con Satanás. Gamaliel en algún momento, en el grupo del Sanedrín, dice unas palabras increíbles: yo no quiero luchar contra esto. No vaya a ser que yo me vea luchando contra Dios. Si esto de Dios permanece, si no, va a caer. Y aquí se levanta un grupo de judíos que persigue a los cristianos y no se dan cuenta. Según ellos estaban siendo iglesias, según ellos eran sinagoga para Yahweh y terminaron siendo sinagoga para el diablo. No porque adoraban al diablo en esa sinagoga, sino porque no vieron al Mesías que se predicaba en la comunidad cristiana. Lo otro que dice el Señor, porque este tercer punto es que Jesús habla. Primero, Jesús habla y nos recuerda lo importante de hacer riquezas en lo eterno. Segundo, nos dice de que conoce a nuestros enemigos. Y tercero, que pienso que es la palabra para su corazón hoy, para usted hoy. Jesús nos dice, no temas. La gente normalmente ha dicho que hay dos cartas que no tienen ninguna cuestión negativa en Apocalipsis. Y es cierto, Esmirna y Filadelfia no reciben un reclamo de Jesús, pero esta sí recibe una advertencia. No temas. Vea lo que dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo no quiero dejar de pasar por alto, ahorita que estoy cerrando esta pequeña enseñanza, esta invitación que le hace el Señor a la iglesia en Esmirna, que nos la hace a nosotros hoy. No temas. ¿Qué circunstancia estamos viviendo ahorita en la cual estamos moviéndonos con temor? Que tenemos prueba en la fe. Que nuestra prueba no es si amamos al Señor. Nuestra prueba es si confiamos en Él en medio de esta dificultad. Vea lo que nos dice el Señor en Lucas capítulo 12. A ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí les aseguro que a Él deben temerle. Vea la palabra, lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, no le tema a un asesino. Jesús dice, no le tema a alguien que es capaz de meterle un tiro a otra persona, o acuchillarlo, o matarlo de una manera horrible. No le tenga miedo a ninguna persona humana. Témame a mí, es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el único que puedo determinar quiénes están en mi mano. Soy el único que puede determinar quién estará o no estará en el infierno. Y Jesús cierra esto con una advertencia. Porque esto no es solo una cartita de amor. Recordarán en la escuela cuando decía, llegó carta. Y era el tiempo pre-internet. Los muchachos no entienden eso. Entonces nos pasábamos mensajillos. Y ligábamos por papel y todo. Ahí andábamos, y era la forma en la que nos mandábamos mensajes. Y entonces llega carta. Y esta no es una carta de puras cosas lindas. Yo no sé si ustedes recordarán el papel carta que miraba hasta con olor, olía rico. Lo vendían en las pulperías y en los bazares. Y la carta dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es muy importante. Porque Jesús envía cartas a las congregaciones. Esta carta no la están viendo a nosotros. Pero qué interesante que Jesús no dice, ahora iglesia, van a ver cómo hacen. La organización va a ver cómo hace. No, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Jesús espera que haya una respuesta personal. Aunque la carta es para la iglesia, Jesús está esperando que cada uno de nosotros escuchemos su mensaje y respondamos. Y el quinto punto con el cual cierro esta noche, Jesús nos recompensa. ¿Puede usted
figurar y acomodar esto de la manera correcta, de que cada vez que nos manda un mensaje, nos da una recompensa. ¿Puede usted dimensionar el amor que tiene Jesús por cada uno de nosotros? Al que venciera, no sufrirá el daño de la segunda muerte. La muerte física es la primera. Y hermanos y hermanas, la gran mayoría de personas la vivirán. ¿Por qué me digo la gran mayoría? Porque hay una generación que no la vivirá. Porque va a estar aquí cuando Jesús regrese por nosotros y serán levantados y llevados en el rapto sin pasar por esa muerte. Yo me encantaría ser parte de esa generación porque podemos rajar, porque podemos hablar con otros allá, Moisés y todo, pero usted se palmó, nosotros no. ¿Ah? Y entonces podemos pensar de que Jesús viene pronto y entonces al final de cuentas podríamos ser parte de esa generación. Y hermanos, si no somos nosotros, serán nuestros hijos. Serán nuestros hijos. Esa generación que no verá la tumba, o sea, no tuvieron funerales. Nadie, no estuvieron en ningún féretro o en ninguna urna. Pero Jesús dice, la recompensa para el que vence es, no morirá la segunda muerte. ¿Quién es el que vence? Lo vimos la semana pasada, 1 Juan capítulo 5. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Una vez se acerca un hombre muy sabio, muy inteligente, muy influyente a Jesús. Y empieza a tener una conversación con él de noche. Y Jesús le dice a este hombre que se llama Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Su fe y la mía es la que derrota al mundo. ¿Quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La palabra del Señor para nosotros hoy es, iglesia, no temas. El Señor dice, conozco que sos pobre, conozco que hay cosas que les falta, conozco que hay cosas que no tenemos. Le voy a hacer una alusión muy pequeña, que no quiero que se pierda dentro de todo lo que hemos hablado hoy. Pero el Señor conoce que nuestra iglesia no tiene casa, ahorita. El Señor sabe que esta iglesia no tiene casa. Sabe que no tenemos el recurso ahorita para comprar una propiedad. Y yo espero que el Señor pueda ver en nosotros y decir, pero eres rico. ¿Por qué eres rico? Porque vivimos conforme al Señor, estamos en su mano y pronto estaremos con Él. Yo oro para que el Señor nos dé ahorita pronto. Y además por eso les hablaba ahora, previo a la celebración, previo al mensaje, de la importancia de que sigamos orando en esta línea. Pronto nos vamos a volver a ver. Eso en el nivel de nosotros como familia, ¿verdad? Como familia CCI, Amor en Acción. Pero el Señor sabe las necesidades que tenemos en lo personal. Y el Señor sabe las necesidades que tenemos en lo familiar. Pero tenemos que preocuparnos por tener la mirada en lo eterno. Mirada fija en lo eterno. Que nadie nos pueda quitar la capacidad de cosechar riqueza y hacer tesoro donde la polilla ni el hollín lo destruyen. No se enfoque en aquello que va a dejar de ser. Hoy el Señor nos dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos ahí en su casa. Ya el equipo de oración está listo para llevarnos a un cierre a través de una canción. Pero amigo, amiga, disponga su corazón ahorita. Disponga su corazón para crecer en Él, para confiar en Él. No tema, no tema. No importa todo lo que falte. No importa las necesidades que tengamos ahorita. Hoy el Señor nos dice, no temas. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojitos un momento ahí. Incline su cabeza. Hoy el Señor nos advierte, nos recuerda el increíble amor que tiene por nosotros. Hoy el Señor nos dice, conozco sus aflicciones, conozco sus necesidades. Hoy el Señor nos dice, conozco sus enemigos. Hoy el Señor nos dice, no temas. Hoy el Señor nos dice, cuidado hijo, cuidado hija. El que tiene oído, oiga el mensaje del Espíritu. Pero si usted se preocupa por vencer en lo eterno, la segunda muerte no nos tocará. Y esta es la esperanza que tenemos. Que nuestra fe en nuestras vidas imperfectas,
es lo que vence al mundo y al enemigo. Padre, hoy intercedo por esta iglesia, Señor. Hoy venimos delante de ti como equipo aquí, Señor, como este equipo que genera la celebración hoy, Señor, pero que somos muy poquitos, Señor, a la par de todos sus elegidos, Señor. Hoy, Señor, venimos intercediendo para que seamos como Esmirna. Hoy oramos para que tengamos el espíritu de esta iglesia, Señor. Dificultades, cosas que faltan, cosas que se podrían hacer mejor, cosas que deberían mejorar, un montón de cosas. Pero, Padre, en medio de la persecución fuerte, Señor, hoy oro, Señor, para que usted fortalezca a mis hermanos y hermanas. Y si alguno de ellos se siente rota, hoy oro para que todo temor se vaya y usted vuelva a ser, y usted vuelva a armar, Señor. Porque lo hermoso es que usted nos repara cosas con artefactos ahí. Usted nos hace nuevos, Señor. Usted pone mente nueva, corazón nuevo, voluntad nueva en cada uno de nosotros, Señor. Hoy oramos para que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nuestros hogares, Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida y en mi amor. Ahora puedo ver, Oh, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, Dios. Tú nos recibes hoy y nos haces nuevos, Señor. tú no me juzgas Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu obra en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Salvación. Tu salvación está aquí, salvación eterna para mí.
salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Señor, gracias por salvarnos, gracias por redimirnos. Hoy gracias por su palabra, Señor, que nos enfoca en lo importante. Tener la mirada puesta en lo eterno. Claro que ocupamos hacer todo lo importante aquí en la tierra, Señor, todo lo que, la misión que usted tiene para cada uno de nosotros. Y todo lo que nos permite subsistir, Señor, en el día a día, más para aquellos que tenemos a cargo llevar la familia, Padre. Hoy oro, Señor, para que usted bendiga a todos los proveedores y proveedoras de nuestra iglesia. Bendice sus manos para que todo lo que hagan prospere, Señor. La bendición, Señor, de José sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendición y prosperidad en lo que tocamos, Señor. Padre, pero hoy oro también por un sentido agudo, Señor, para vivir con una mirada en lo eterno, Dios. Para saber lo que permanece para siempre. Y no preocuparnos y ocuparnos. Padre, fracasaríamos como padres si enseñaríamos a nuestros hijos a ahorrar y a prever cosas difíciles aquí en la tierra. Fracasaríamos como padres, Señor. Si todos nuestros hijos fueran profesionales y levantaran empresas, Padre, fracasaríamos si no les enseñáramos, Señor, que lo importante es tener la mirada en lo eterno, Padre. Y hoy queremos aprender de Mirna, que usted la vio con un montón de necesidades, pero usted dijo, son ricos, porque en la eternidad vivirán el gozo de no pasar por la segunda muerte. Hoy te damos gracias, Señor, porque usted es quien nos sostiene. Su sublime gracia, Señor, es la que nos mantiene vivos, Señor. Es su gracia, Señor, la que le da recompensa a cada uno de nosotros y vida, Señor. Gracias, digamos sublime gracia. Gracias. Sublime gracia del Señor. Más hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia, adore al Señor, porque lo tiene en su mano. Pecador salvo, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora pues, enséñame a ver correctamente, enséñame a ver lo eterno, Dios. Oh, puedo ver sus ojos. Yo quiero estar ahí, nosotros estaremos ahí, nuestros hijos e hijas estarán ahí, Señor. Veremos sus ojos de amor para darnos su salvación. Ahora puedo ver. Gracias. Quita toda ceguera espiritual. Quita toda venda espiritual, Señor. Y que nos enfoquemos en estar a tu lado para siempre, Señor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver. Aleluya. Aleluya, Dios. Te doy honra y gloria. Gracias. Quebrantado fue. Gracias, Dios. Gracias. Para darnos su salvación.
salvación. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia en esta celebración. Gracias porque estás aquí, Señor. Y hoy oro, Señor, para que mis hermanos y hermanas vivan en tu presencia en sus casas, Señor. Guíanos en cada paso para pronto estar celebrando juntos de nuevo, Padre. Pero hoy oro específicamente para que mis hermanos y hermanas te teman, Dios. Hoy hacemos eco a las palabras de Jesús en Lucas 12. Les voy a enseñar más bien a quién tienen que temer. Pareciera como que Jesús nos está amenazando. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Les aseguro que a Él sí tienen que temer. No le teman a ninguna enfermedad, a ninguna deuda, a ninguna necesidad, a ninguna prueba mental que usted esté viviendo, tal vez por una relación que se rompió o por alguna tensión que está viviendo. No tema eso, tema a Dios. Recuerden que en 2 momentos en Apocalipsis, Juan se postra a adorar un ángel, porque es demasiado glorioso. Hay un ángel, hermanos, que se para en el sol. Hay un ángel que tiene un pie en el mar completo y otro en la tierra. Son increíblemente poderosos. Y entonces Juan lo ve y se postra a adorar. Y los 2 ángeles en las 2 ocasiones le dicen: hermano, levántese. No, le dicen, traducido a la, no sea tonto, le dicen: yo soy uno como ustedes. Pero le dicen esto: adora a Dios. Adora a Dios. Hoy el Señor nos recuerda: teme a Dios. Padre, te doy gracias por esta preciosa celebración que hemos tenido hoy. Y hoy oro por una semana de bendición. Si vamos a pasar prueba, dale la fuerza a mis hermanos y a mí, Señor, para cruzar esa prueba y pasarla bien, Señor. Hoy oro por paz por aquellos que lo necesitan. Fuerza para el que se siente débil, Señor. Hoy clamamos para que tu multiforme gracia opere en cada una de nuestras casas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.